si se sigue insistiendo en las políticas de austeridad, la recesión se va a profundizar. Organismos como el mismo Fondo Monetario Internacional insisten en señalar que esto va a ser así, que los efectos recesivos de las políticas que se están aplicando en Europa tienen unos efectos negativos incluso 3 veces mayor de lo que ellos mismos habían previsto, y por tanto la senda de destrucción de empleo, de reducción de rentas y de dificultad en el acceso a los ingresos y a los derechos básicos va a seguir profundizándose. En un contexto, en un país pasa como pasa en una familia o como le pasa a una persona. Cuando está devolviendo una deuda es importante el montante, la deuda que debe, también los tipos de interés que tiene que afrontar, ¿no? Que no tienen por qué ser constantes, y luego su fuente de ingresos, la fuente de ingresos con la que va a afrontar esos pagos. El caso de la economía española es que nos enfrentamos a un montante de deuda muy grande, de deuda pública, pero también y sobre todo de deuda privada, de empresas y de bancos fundamentalmente. Además, estamos afrontando unos tipos de interés que son abusivos, que son por encima de los que corresponderían, resultado de operaciones especulativas y demás. Y el tercer elemento que explica un poco el escenario de quiebra al que nos vamos a ver abocados es que la generación de ingresos de un país depende de su capacidad de producir, de generar renta, y en un escenario recesivo como en el que estamos no hay vistas de que eso se vaya a recuperar, ¿no? Entonces los tres elementos parece que indican ese escenario bastante oscuro. Aunque cada vez paguemos más, como para pagar la deuda, no estamos pagando deuda con ingresos que estemos generando, sino que la estamos pagando gracias a nueva deuda que tenemos que contraer. El volumen de deuda cada vez es más grande y cada vez estamos más endeudados, los mercados desconfían más de nosotros, nos exigen tipos de interés más altos, con lo cual la deuda no solo es más grande, sino que cada vez es más cara, lo cual nos asfixia cada vez más, menos crecemos, menos podemos producir, más tenemos que pedir prestados, se genera una dinámica de bola de nieve que es la que estamos presenciando, es en lo que estamos ahora mismo. Eso es una situación que lleva al colapso financiero. Cuando una situación así ya se desencadena, lo único es como una bola de nieve que cae por una montaña, su inercia es a coger velocidad y a crecer, y la única forma de frenarlo es romper esa dinámica. Entonces la única forma de que la bola no termine estrellándose es que rompamos por algún lado, cuestionando el pago de la deuda o cuestionando las políticas de austeridad que están impidiendo crecer, o siendo capaces de financiar nuestra deuda a unos tipos de interés que no sean abusivos como los actuales. La historia de las crisis de deuda es casi tan antigua como la historia de la deuda. La mayor parte de los procesos de endeudamiento terminan generando bolas de nieve de este tipo. Hay una experiencia en particular que recuerda mucho a lo que nos está pasando ahora a los países de la Europa periférica, que es lo que sucedió en América Latina durante los años 80. La crisis de la deuda externa, que se conoce ese proceso de endeudamiento de aquellos países, tiene muchas semejanzas y da algunas lecciones muy interesantes sobre cómo terminan este tipo de fenómenos. Por ejemplo, pensemos que después de 10 años los países de América Latina haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo los países de la Europa periférica en la actualidad, 10 años en los que estuvieron en la recesión, como estamos ahora, pagando toda la deuda de la que eran capaz y en la que sufrieron retrocesos sociales que se sintetizan, por ejemplo, en que se redujo la esperanza de vida de la población de América Latina, algo que ya está pasando en algunos países europeos. Después de todos esos años, los países terminaron declarando impagos en la mayor parte de los casos, y ahí se abrieron dos escenarios. Hay ejemplos como casos posteriormente, ya en los años 2000, como los casos de Argentina o los casos de Ecuador, que ese impago se gestionó desde el punto de vista de los deudores imponiendo sus reglas del juego. Entonces, por tanto, fueron unos impagos que posibilitaron que los países salieran de esa espiral, esa bola de nieve de empeoramiento de condiciones sociales y pago de deuda. Y hay otros casos, que son la mayor parte del resto de países de América Latina, que vieron cómo los acreedores, en aquel caso vía FMI, en este caso sería vía la Troika, consiguieron imponer sus condiciones, imponer sus planes de ajustes, imponer dolarización cuando eso convenía, y fueron capaces de extraer el máximo de recursos de esas poblaciones para pagar la deuda.
Tenemos salida, claro que sí. El asunto, la vía de salida, lo que pasa es que tiene que ser capaz de generar una ruptura en la inercia que se ha generado, ¿no? Ahora mismo hay una inercia dominada por los intereses financieros, no tenemos que perder de vista que esta dinámica de bola de nieve puede parecer una locura, pero en realidad tiene mucho sentido. Está asegurando que los acreedores financieros, el capital financiero que obtuvo enormes beneficios durante la burbuja especulativa y los años previos, ahora esté recuperando el máximo posible de su deuda, ¿no? Entonces, esta dinámica interesadamente impuesta por el capital financiero y que el poder político nos impone, sigue este curso. La forma de encontrar una salida favorable a la mayoría social es encontrar la grieta por la cual romper esta inercia, romper esta dinámica. Yo creo que hay varios puntos posibles, varias líneas de fuga por donde la movilización social está empezando a empujar y por donde se puede empezar a vislumbrar una salida. Por una parte, cuestionar el pago de la deuda, ¿no? Estamos pagando una deuda que en muchos casos se puede sostener que no es legal, ¿no? Existe el concepto jurídico de deuda odiosa, habría posibilidad de defender jurídicamente que se está pagando deuda pública que no nos corresponde. Luego también está el importante asunto de la legitimidad, hay una deuda que no es legítima que se haga pagar por ella a toda la población y en cualquier caso que no es legítimo que se esté priorizando el pago de esa deuda frente a necesidades sociales básicas. Estamos cerrando hospitales para devolver la deuda a unos bancos que se han enriquecido muchísimo y que lo siguen haciendo gracias a la especulación con la deuda pública. Entonces, ese sería uno de los primeros frentes. Yo creo cuestionar todo lo que tiene que ver con la sangría de recursos públicos que está suponiendo el pago de la deuda. Otro segundo frente importante que abre alternativas es el de resistir, intentar revertir las políticas de austeridad. Estas políticas de recortes de servicios públicos lo que están haciendo es de traer recursos de las necesidades sociales básicas de la población más vulnerable, de traer esos recursos para poder precisamente pagar esa deuda, ¿no? Aquí un dato que creo que es ilustrativo, ¿no? Más o menos en 2012 los intereses de deuda pública que hemos pagado la ciudadanía española son de unos 38.000 millones de euros y los recortes que ha habido en educación, sanidad y servicios sociales son más o menos de 40.000 millones de euros, ¿no? No es casualidad que las cantidades coincidan, realmente se están detrayendo recursos, se están cerrando, quitando becas de comedor, subiendo las tasas universitarias, cerrando los hospitales para pagar esa deuda. Por eso yo creo que esas dos alternativas de cuestionamiento, pago de deuda y hacer frente a las políticas de austeridad están relacionadas. Y en tercer lugar, se trataría también de movilizar los recursos públicos que sabemos que existen porque hemos visto el enorme desembolso que se está haciendo para rescatar a la banca y que en este momento hace falta darle un uso mucho más importante, un uso sensato desde el punto de vista social, de la generación de empleo y demás, ¿no? En este tercer frente de movilización de recursos públicos tendría un papel fundamental, por una parte, una lucha eficaz contra el fraude fiscal, por otro lado, el trabajar por reorientar nuestro sistema fiscal y hacerlo verdaderamente progresivo. Fijémonos que esto hace la paradoja de que sean precisamente los grupos sociales que menos tienen los que en proporción están contribuyendo más a salvar a la banca, están contribuyendo más a pagar la deuda, etcétera, ¿no? Entonces, darle la vuelta a esta lógica de nuestro sistema fiscal sería muy importante. En tercer lugar, visto los desastres y lo peligroso que es que todo el sistema bancario funcione bajo la lógica del beneficio privado, poner a funcionar una banca pública con un control democrático efectivo, es decir, que atienda a las necesidades sociales de verdad, sería otra vía de poner recursos públicos y ser capaces de movilizarlo para usos sociales importantes y de esa forma poder empezar a reactivar la economía e ir cumpliendo esos objetivos. Se utiliza, yo creo que
Se genera un miedo, ¿no? El sentido común oficial consigue generar un estado de miedo hacia ciertos escenarios, como por ejemplo que un país se negara, un país o un particular, ¿no? El asunto del impago y el negarse a pagar la deuda siempre se estigmatiza como si al final el deudor puede que terminara librándose de pagar esa deuda, pero las consecuencias sobre él serían mucho mayores. Sin embargo, estamos rodeados de experiencias que nos dicen que no es así. Tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina y Ecuador, lo que nos evidencian que precisamente un impago lo que sirve es para modificar la correlación de fuerzas, para darle al deudor el poder que le corresponde en toda negociación que se tiene que abrir una vez que hay problemas para pagar una deuda, y que tras el impago normalmente lo que suele establecerse son quitas parciales, ¿no? Un impago muy raramente termina en un impago definitivo. Lo que suelen establecerse son quitas parciales que suponen un pago mucho más equitativo de la deuda pendiente, que supone corresponsabilidad a la hora de repartir las responsabilidades de la crisis, pero al que nunca se hubiera llegado si el deudor no hubiera empezado por declarar unilateralmente un impago y, por tanto, forzar a los acreedores a sentarse a negociar en esos términos, ¿no? Por eso yo creo que ese miedo y esa estigmatización del impago se utiliza precisamente para evitar esa negociación en buenas condiciones. Tenemos la alternativa de seguir con las actuales políticas de austeridad, cuyo objetivo es garantizar que los acreedores financieros recuperan su deuda, utilizando para eso como variable de ajuste las condiciones de vida de la población, y vamos al desastre social generalizado. Tenemos la opción de romper con esa lógica de la austeridad, del pago de la deuda, y de poner en primer plano las necesidades de la población desempleada, de la gente a la que están desahuciando de sus casas, y vamos a una salida de la crisis en la cual los costes caen fundamentalmente sobre los grupos sociales que han generado la crisis y se beneficiaron del modelo anterior, y no sobre los grupos sociales más vulnerables. Existen las dos opciones.